Y el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, hizo un llamado a respetar los derechos de los trabajadores durante las elecciones de este domingo. El titular de la cartera llamó a dar los permisos correspondientes para concurrir a las urnas. Y para conversar más sobre este tema, tomamos contacto con Valesca Quinteros a esta hora de la mañana. Valesca. Sí, Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Ya nos encontramos justamente con el ministro del Trabajo porque queremos conversar acerca de la concurrencia de los trabajadores a las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Hay distintas disposiciones que favorecen la concurrencia de los empleados para el día domingo. Muy buenos días, ministro. Hola, Valesca, buenos días. Hola, Germán, en el estudio, ¿cómo estás? Bueno, ministro, preguntarle... ¿qué arriesgan los empleadores al no dejar ir a sus trabajadores a votar el próximo domingo? Sí, nosotros vamos a estar fiscalizando, tenemos un equipo de fiscalizadores en todo el país de la Dirección del Trabajo y los empleadores que no cumplan con las normas arriesgan multas que van hasta los 2.400.000 pesos. Están fijadas en UTM, pero para que la gente lo entienda, 2.400.000 pesos, que corresponde al caso de las personas que abran locales comerciales en los malls o los strip centers. Ministro, ¿cómo pueden sufragar los trabajadores si es que ese día les toca un turno? Sí, yo creo, Valesca, que es importante para la gente que nos está viendo, primero explicar que este domingo todas las personas que trabajan usualmente los domingos también les toca trabajar. La excepción son las personas que trabajan en los malls, en los strip centers o en otros centros comerciales que tienen una administración común, o sea que hay varios locales en el mismo centro comercial. Todo el resto de la gente trabaja normalmente, pero tiene el derecho a 2 horas para ir a ejercer su derecho a voto. Esas 2 horas las pueden tomar en la mañana, al mediodía, en la tarde, es una cosa que tienen que acordar. ¿Puede ser impuesto para el empleador? No, la idea es que sea de común acuerdo con el empleador y dos cosas más que son importantes. Es de común acuerdo, pero además no se puede descontar esas 2 horas de las remuneraciones de los trabajadores y además esas 2 horas son adicionales al tiempo que esté estipulado en la jornada para colación. O sea, si alguien tiene media hora o 1 hora para colación, estas 2 horas para ir a votar son adicionales. Ayer conversaba con una persona que me preguntó, ministro, yo vivo y voto tan lejos de mi trabajo que no alcanzo en 2 horas. Y hay otra gente que trabaja muy cerca y a lo mejor 2 horas les sobra tiempo. El llamado a los empleadores y a los trabajadores es que apliquemos esto con buen criterio, con buena fe. Estas son las primeras elecciones con voto voluntario de presidente, parlamentarios y core y por lo tanto el llamado es a que todos hagamos un esfuerzo para que tengamos un día de elecciones exitoso. Es decir, si un trabajador demora un poco más de 2 horas en ir al lugar de votación y su empleador no le concede esa extensión, no es multado el empleador, es decir que esto queda a criterio en el fondo de cada empresa. Así es, esto es una norma que tiene varios años ya y estableció 2 horas, es una regla general, no hay excepciones, pero el llamado por lo tanto es a cumplir la obligación de las 2 horas, pero aplicar el buen criterio para ver caso a caso cómo podemos adaptarnos a la realidad de cada persona. Ministro, otro aspecto importante, ¿qué pasa con los trabajadores que deben laborar ese día y han sido designados como vocales de mesas, miembros de los colegios escrutadores o delegados de las juntas electorales? Sí, todos ellos también tienen derecho, o sea, tienen el deber por la ley electoral de ir a cumplir esa función y pueden, por lo tanto, dejar su trabajo, ir a cumplir esa función y aplican las mismas reglas. O sea, no se les puede descontar eso de la remuneración porque está establecido la ley y también aplican multas si los empleadores no cumplen. El próximo 17 de noviembre es feriado irrenunciable, por favor, para que quede sumamente claro. No es feriado irrenunciable. Quiero ser claro en esto. Los feriados irrenunciables son solamente 5 días en el año, que lo hemos repasado, son el 18 y el 19 de septiembre, el 1 de mayo y el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los únicos feriados irrenunciables para el comercio. Este 17, los únicos trabajadores del comercio que no trabajan son los de los malls, los strip centers y otros centros comerciales, como decíamos. Todo el resto del comercio está abierto. Ahora, es importante explicar que cuando decimos que los malls no pueden abrir, eso significa que nada de lo que está dentro de los malls puede abrir. O sea, los malls donde hay locales, tiendas, ¿no es cierto? Pero además hay supermercados, hay patios de comida, hay farmacias, hay cine. Ninguno de esos establecimientos puede abrir el 17, pero todos los supermercados, los pequeños comercios y otros locales que están fuera de los malls o de los strip centers sí pueden abrir normalmente el domingo y esos trabajadores tienen derecho a esas 2 horas para ir a votar. ¿Cuándo comienza y termina este feriado? Para los trabajadores de los malls, los strip centers y los otros que hemos mencionado, a las 9 de la noche del día anterior, o sea, del sábado 16 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que es el lunes 18.
Ahora, preguntarle un poco sobre las estadísticas para un poco ver el escenario respecto a las últimas elecciones, que fueron las municipales. Sí. Vamos a obviar las primarias de todas maneras, pero en las municipales, ¿cómo se comportaron los empleadores? En general, hemos tenido muy buen comportamiento de los empleadores. En octubre del año pasado, en las municipales tuvimos 26 denuncias en todo el país y aplicamos solamente 2 multas a 2 empleadores, a una empresa de retail y una empresa de transporte. Así que en general, los empleadores cumplen bien esta norma. Como yo le decía, la democracia la tenemos que cuidar entre todos. Las autoridades, ¿no es cierto?, haciendo los cambios legales que ha hecho este gobierno, los ciudadanos yendo a votar, pero también los empleadores facilitándoles a los trabajadores que vayan a votar. Quiero decirle a las personas que nos están viendo que tenemos 2 canales abiertos que vamos a tener ese día para que ellos puedan denunciar si es que los empleadores no están cumpliendo. Y además que también pueden denunciar días siguientes si se dan cuenta que que les descontaron esas 2 horas de su remuneración. Y los 2 caminos son un call center, que el teléfono es 600-450-4000, y la página web de la Dirección del Trabajo, que es www.direcciondeltrabajo.cl. Por cualquiera de esas 2 vías ellos nos contactan y un fiscalizador va a ir a terreno a verificar que esa persona efectivamente pueda salir. Yo he pedido que tengan capacidad de reacción rápida, porque si llegan tarde y ya cerraron las mesas no le ayudamos a las personas. Entonces que vayan, puedan permitirles ir a votar y además que apliquen las multas en los casos que correspondan. Bien, ministro, le agradecemos este contacto y aclarada ya toda esta información sumamente necesaria para los trabajadores que ese día quieran entregar su sufragio y que tengan en consideración que los empleadores que no respeten este derecho pueden ser multados, inclusive podría llegar hasta el $1.000.000, esto dependiendo por supuesto de la cantidad de trabajadores que tenga una empresa. Germán. Claro, bueno, vamos a ver qué ocurre entonces el próximo domingo. El lunes estaremos sacando algunas conclusiones. Nos vemos, Valesca. Chao, buenos días.